Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. En Colombia estamos viviendo un momento de tensión, pero no solo de tensión política, no solo de tensión pública, no solo de tensión mediática, sino de tensión de los afectos, de las propias familias, que como confesaba algún comentarista hace unos días, ya ni siquiera pueden hablar porque quedaron separadas o quedaron de alguna u otra manera incomunicadas por lo que acaba de vivir Colombia. Algunas personas apoyábamos la mitad de la votación, en todo caso, de lo que resultó el pasado 21 de junio. Apoyábamos un sentido ético, un sentido progresista, un sentido que defendía la obra del gobierno que está terminando. Y la otra mitad decidió votar por una opción que tiene muchos cuestionamientos que se han hecho públicamente y que constituyen para mí y para muchos de nosotros un ataque leve a la moral y a la ética y a la soberanía de nuestro país. Yo quiero darle la bienvenida hoy a la directora, documentalista, productora chilena Lisette Orozco. Gracias, Lisette, por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Gracias a ti por la invitación, que me parece cada vez más pertinente hablar de estos temas. Yo siempre pienso eso en los temas antes de invitar a las personas, porque vi tu película hace, no sé, unos meses y quedé muy sorprendido. Escribí una columna sobre ella, pero la oportunidad no había llegado y creo que la oportunidad llegó en este momento porque tu película, que se llama El Pacto de Adriana, que es una película que terminaste en 2017 y que ha tenido un recorrido ya por muchos festivales, que se ha podido ver en Bogotá en la Cinemateca, que ojalá vuelvan a programarla porque creo que es fundamental. Esa película me parece que desentraña algo que está muy en nuestra generación y es la idea de conversar con ese pasado que hoy vuelve a aparecer como un fantasma que pensábamos superado. El fantasma para ustedes es el fantasma del pinochetismo, de la intervención militar que hizo el gobierno de Estados Unidos en 1973, el 11 de septiembre, cuando ahora que vuelvo a ver las imágenes del bombardeo a La Moneda, no entiendo cómo no nos sobrecogió más esa idea de que un país extranjero podría apoyar a las fuerzas militares para tomarse el poder contra un candidato que había sido elegido democráticamente. Yo quiero que comencemos entonces pensando en esa sociedad que tú ya conociste en la tercera generación después de esos hechos. ¿Cómo era esa sociedad antes de que tú crecieras y antes de que tú empezaras a tener conciencia de lo que vamos a hablar más adelante sobre tu propia experiencia y película? Bueno, con respecto a Chile, es súper importante aclarar que el hecho de ser la tercera generación de una dictadura, primero me permitió hacer una película, ¿sí? Probablemente la primera y la segunda generación se hicieron películas, pero siempre desde un lugar, desde la denuncia, siempre desde un lugar de una herida que está abierta, y yo me encuentro con que mi tía, que es mi ídola de infancia, cometió crímenes en la dictadura y en el presente me toca posicionarme frente a eso, ¿no es cierto? La primera generación de la dictadura, mis abuelos, por ejemplo, muchos de ellos estaban manipulados por un sistema donde ellos decían, no es verdad que hay terroristas en las calles, ¿no? Y uno empieza a mirar esos discursos y uno dice, mira lo mismo que está pasando hoy en día, ¿no? Que todos los que salen a manifestarse son terroristas, ¿no? Y uno empieza a darse cuenta que los discursos están repetidos. O sea, hoy en día uno escucha a una persona defendiendo, no sé, a Belardo, por ejemplo, y el discurso de esa persona, uno dice, pero ese discurso suena a los años 70. ¿Sí? O sea, es muy impactante cómo estamos repitiendo la historia. Entonces después viene la generación de mi padre, que creció en dictadura, yo le llamo la generación del miedo, porque ellos sabían que el que salía a manifestarse podía desaparecer. Y luego viene mi generación, ¿sí? Entonces, para que hoy en día tengamos a un presidente como el que tenemos, que es un seguidor de Pinochet, nieto e hijo de nazi, que se siente orgulloso de su familia, uno dice, esto es una locura, ¿no? Pero para que hayamos llegado a esto, independiente de todo lo que ocurre, ¿no? Como esta desinformación por internet, el miedo, porque fue una campaña del terror, fue miedo, miedo, miedo. Además de todo eso, en Chile no tuvimos una transición a la democracia. Eso es muy importante aclararlo. En Chile tuvimos una transacción a la democracia. Y en esa transacción, que saco esta palabra de Eduardo Contreras, abogado de derechos humanos,
En esta transacción ya no te matan por pensar distinto, pero se instaura un modelo económico que lo trajo Estados Unidos. ¿Sí? Que lo ensayó en Chile directamente. Exactamente. Además. Entonces, hoy en día en Chile tenemos la Constitución de Estados Unidos y tenemos un sistema extremadamente neoliberal. Eso quiere decir que solo falta pagar por respirar. Entonces, cuando todos dicen, no, pero Chile está tan bien económicamente, eso no es la verdad. La verdad es que la mayoría de los chilenos están bien endeudados. Pero anda a preguntar sobre calidad de vida, anda a preguntar por qué tenemos índices de suicidios tan altos. De alcoholismo. De alcoholismo, drogadicción. O sea, eso el sistema no te lo presenta. El sistema lo que te presenta es que el PIB, la inversión extranjera, eso es lo que te presenta un sistema. Entonces todos dicen, oh, están bien económicamente. Pero en verdad en Chile para estudiar hay que endeudarse. Si te sale una hernia, hay que ir a pedir un crédito para eso. Incluso mi mamá falleció y no dejó que la lleváramos a un hospital y dijo, yo me voy a morir en la casa porque no los quiero endeudar. Esas son las conversaciones de la clase media en Chile, ¿no es cierto? Entonces, ese sistema que se instauró, que, por ejemplo, la derecha extrema dice, bueno, pero sacamos a la pobreza de la marginalidad. Y efectivamente, hay menos pobres, porque ahora esos pobres se pueden endeudar. Nos sometieron. Entonces, a lo que voy es que en esta transacción a la democracia, además de instaurar que no hubo casi justicia, hoy en día mi tía está en la cárcel, hoy en día hay algunos pagando, pero es un porcentaje mínimo y con regalías, o sea, cárceles privilegiadas, etcétera. Trabajo de memoria, ni que hablar. O sea, yo no hablaba de la dictadura en mi casa, en mi colegio, en ninguna parte. Entonces se empezó a instaurar un relato de que era lo mejor que nos podría haber pasado. Porque como había comunistas que ponían bombas y comían bebés, era lo mejor que se podría haber instaurado. Entonces, hoy en día, en la campaña de Kast, se vio una niña de 15 años diciendo, yo ya no quiero migrantes, no quiero extranjeros, quiero que saquen a los militares a la calle. Y yo ahí dije, wow, nos pasó la cuenta. Nos pasó la cuenta no haber hecho una transición, sino una transacción. Una transacción. Fue un poco el triunfo del plebiscito del 88. Exacto. Cuando triunfó el no. Y de alguna manera empezó esa transacción hacia la democracia. Tú eras una niña en los años 90 cuando empezaron esa transacción, para llamarlo en tus términos. Y ahí aparece una tía, una mujer que se llama Adriana, que venía de viaje de Australia y que era una especie de personaje maravilloso en tu casa, que todos querían y que todos amaban. ¿Cuándo empiezas tú a hacerte preguntas sobre quiénes eran esas personas de tu familia con respecto al pasado que habían vivido? Bueno, como te decía, en mi casa era súper claro el discurso entre Pinochet y Allende, ¿no? Pinochet fue un salvador, ¿sí? Los comunistas ponen bombas, son flojos, quieren todo regalado. Por eso digo que hoy en día yo escucho esos mismos discursos. Digo como, ¡ay, qué fuerte cómo se instauran estos discursos y se repiten! Porque en el caso de Colombia sabemos, todos los que estamos informados sabemos que Cepeda no tenía un proyecto comunista, ¿sí? Eso es como un mínimo, ¿no es cierto? Entonces, en este proceso, yo preguntaba, yo desde que nací mi tía era mi tía de Australia, yo no conocía más pasado que eso. Pero entre preguntas, me entero que mi tía trabajaba para la Fuerza Aérea. Ah, bueno, es coherente, orgullo de la familia, porque mi familia que hablaban de que Pinochet le había dejado una dedicatoria a una tía, no sé, cosas así, entonces yo decía, no pasa nada. Pero en algún momento, cuando en el último viaje que fue a Chile en el 2007 y a mi tía la toman detenida en el aeropuerto, y mi familia me decía, la están confundiendo, no pasa nada. ¿Cómo no iba a creer eso? Yo tenía 19 años, o sea, ¿por qué no voy a creer en eso? No, que la están investigando, que la metieron presa que yo fui donde estuvo presa y eran unas cabañas de playa, o sea, no parecía como una cárcel. No, que se va a aclarar esto pronto, se va a aclarar esto. Y empezó a pasar el tiempo, ¿sí? O sea, del 2007 al 2011...
Ella estuvo ahí. Estuvo presa y luego la dejaron en libertad condicional y se empezó a quedar en mi casa, en la casa de otra tía, en la casa de otra tía. Y ahí todos nos dimos cuenta familiarmente que esta tía que llegaba con regalos, que era buena, para mí era una tía como ídola, ¿no? Como feminista también dices en O la sea, película. era una mujer empoderada más que feminista, porque yo, bueno, no lo sé. No, con ciertos rasgos, Sí, digamos. y era empoderada, que no dejes que un hombre te haga esto, no sé qué. Era una mujer empoderada, habla inglés, entonces, claro, tenía mundo. Entonces ahí nos dimos cuenta cómo era vivir con la tía, que era bastante militar la cosa, como no, hay que levantarse temprano, y te cortaba el agua, no, si la ducha no debería durar más de 10 minutos, o sea, cosas que yo decía, ya, una cosa es la tía de vacaciones y otra cosa es vivir con esa tía. Uh-huh. Y sin embargo, la Chani siempre fue buena tía. O sea, yo decía, me acuerdo que estaba en la universidad, estaba estudiando guiones y ella me decía, ay, léeme tu personaje. Y yo le contaba. Me fue a ver a la universidad. O sea, como que era una tía cercana. Entonces yo decía, ¿por qué no voy a confiar en ella? ¿No es cierto? Y sin pensar que iba a ser una película, eso es muy importante, yo veía que mi tía aparecía en un periódico y yo guardaba el periódico. Yo veía que se escuchaba una noticia de ella en la radio, yo grababa la radio y me lo guardaba, sin saber que iba a ser una película. Yo decía, cuando le pase algo a ella, yo acá tengo material para denunciar o para hacer algo. Y entre esas cosas, me acuerdo que estaba estudiando guiones y estaba en la materia de largometraje multilínea, ¿sí? Y yo estaba escribiendo en esa época una historia de Rodrigo Anfrun, que es un niño que lo hicieron desaparecer los de la policía secreta. Entonces, de las 4 líneas del multilínea, la primera línea, el niño desaparecía, y la última descubríamos que era una mujer. Uh-huh. Sin saber que mi tía, que hacía en la policía secreta de Pinochet. O sea, todo esto era un inconsciente que yo estaba elaborando. Y entre eso yo le dije a mi tía si la podía entrevistar. Para este proyecto. Para este proyecto. Y esa es la primera entrevista que sale el Pacto de Adriana. O sea, ni siquiera tenía un foco de que esto fuera una película documental, pero yo me quedé con ese material y 2 años después yo hice un magíster en documentales y una profesora que yo le dije, oye, es que yo tengo un proyecto, pero todavía no sé cómo tocarlo y qué sé yo. Y esa profesora me dice, ¿pero de qué se trata? Yo le dije, lo que pasa es que tengo una tía que trabajaba en la DINA. Y me queda mirando. La DINA es la Dirección Nacional de Inteligencia. Exacto. Y me queda mirando y me dice, ¿y cómo se llama tu tía? Y yo, Adriana Rivas, la que mató a Reinalda. Y esa profe tiene una película que se llama Reinalda del Carmen, mi mamá y yo. Uh-huh. Entonces ahí como que las dos hicimos un cortocircuito porque yo dije, no, pero mi tía no ha matado a nadie. O sea, como, ¿de qué estás hablando? Y me atreví a mostrarle la entrevista de mi tía. Uh-huh. Y claro, Lorena, que es esta profesora que tiene una carga política e histórica, que es más grande que yo, me empezó a hacer un análisis de la entrevista. Acá tu tía dice eso, pero eso es mentira, ahora porque eso se llamaba Carrizal Bajo, eso se llamaba Cuartel Simón Bolívar, y ella me empieza a mostrar un mundo del cual yo estaba súper ajena. Sin embargo, yo siempre he querido que mi tía tenga razón, ¿sí? Tú querías para nuestro colombiano. Ajá, porque ajá. siempre querías como si todavía quisieras que lo tuviera. Ah, en ese momento bueno, querías que tuviera me razón. encantaría que hubiera sido diferente, ¿no? Pero bueno, y en ese proceso dije, ya, voy a hacer una película. Y cuando dije, voy a hacer una película, fue el año 2011 y fue el año que mi tía se escapó de Chile. Se escapó Porque, ayudada, ¿no? Claro, porque la teoría es que a ella la metieron en un maletero de un auto, la pasaron a Argentina, ella usó su pasaporte australiano y se fue a Australia. Uh-huh. Entonces yo dije, ¿y ahora cómo hago una película? Porque ya no tengo personaje. Pero a pesar de que antes de que ella se fuera yo la grabé un par de veces, tenía fotos y extrañamente ella me dejó una caja con todo. Sus pasaportes, las declaraciones, los juicios. Me dejó todo. Todo para hacer una película. O sea, sí, o sea, no sé, yo siento que eso también fue su inconsciente, como que hay algo de ella que me dijo, toma, cuenta esto, ¿sí? Pero me dejó todo. Pero también porque ella creía, eso es una especulación mía, uh-huh, y tiene que ver con lo que estamos hablando, y es que en la familiaridad o en la familia o en lo íntimo hay la convicción de que se es leal hasta las últimas consecuencias. Sí, ella siempre pensó que tú la ibas a defender y ella uh-huh, insiste en la película. O sea, es que tú me tienes que defender, tú estás ahí es para probar que yo no hice lo que están diciendo que hice. Y yo te iba a preguntar por eso antes de que continúes el relato, que es muy interesante, es
¿Qué empezó a pasar en tu familia cuando a ti se te prenden todas las alarmas, pero tú sigues llegando a comer ahí? Ujú, Eso no aparece en la película. ujú. Sigues viviendo con tu abuela, mamá, sigues viendo a tus tías, sigues viendo tu mundo de todos los días, pero tú ya estás viendo un abismo que está mucho más allá. ¿Qué pasa en esas relaciones familiares y qué empieza a pasar en ti y en la misma sociedad chilena para que todo eso vaya, digamos, acumulando una posibilidad de que tú digas voy a atreverme a romper, digamos, este pacto de silencio? Sí, bueno, eso fue bastante difícil en distintos niveles, porque si yo estaba en un espacio de amigos del cine, alguien decía, ¿cómo esa vieja mierda es tu tía? Y yo, sí, o sea, como que también yo no sabía cómo, si defenderla o decir, sí, es una vieja mierda, no sabía qué hacer, ¿me entiendes? O sea, más que no saber qué partido tomar, en el fondo era como cómo me posiciono frente a una memoria histórica de la cual tengo solo la versión de mi tía hasta ese minuto y todo lo que me dicen ustedes están mintiendo, como que yo quería estar para el lado de mi tía, ¿sí? Y en ese camino, cuando empecé a contarle a mi familia que le voy a hacer una película a la Chani, por supuesto ellos estaban contentos porque le iba a limpiar la imagen a mi tía, a pesar de que yo nunca la presentaba desde esa forma. Yo decía, yo quiero hacer una película sobre mí, de lo Ujú, que significa para mí enterarme que a mi tía la acusan de esto. ujú, Sí, eso siempre lo dejé claro, pero en el fondo nunca decía qué tanto le iba a limpiar la imagen, pero todos sabían que yo quería a mi tía, entonces era como obvio. O sea, que yo quiero a mi tía, ¿sí? A pesar de todo, o sea, yo encuentro que está bien que mi tía esté en la cárcel. ujú. Y eso no por eso la dejo de querer, que eso también es lo más conflictivo y lo más, es la zona gris más compleja también de elaborar en estos procesos. Y tuve al tío que, oye, la familia no se toca, cuidado con hacer una película como un hacha, cuidado con no sé qué. Entonces también sabía que mi familia me tenía como bien advertida a nivel social. Cuando me acuerdo que en algún momento nos unimos a una productora importante para que nos hiciera la producción de la película. Y yo cada vez que les decía, bueno, pero la primera parte, yo tengo que humanizar a mi tía. Y todos como, y yo decía, claro, o sea, si es una película sobre la desilusión, primero yo tengo que humanizarla porque ella no es una mala tía. Y eso a la gente, a esa productora que tenían una historia política importante, todas sus películas han sido producciones de estos temas, me miraba y me decía, no, pero es que ¿cómo se te ocurre decirlo? Ujú. Entonces, finalmente yo me separé de ellos porque yo decía, yo no quiero que la película esté contaminada con una historia política, porque es una historia familiar, que obviamente todo es político, pero para mí era importante que el espectador viviera conmigo mi proceso de descubrimiento y desilusión. Ujú. No podía empezar Y la película. ellos dijeron, entonces no hacemos la Sí, ahí película. nos separamos y yo lo seguía haciendo más a pulso, ¿no? Con amigos de mi edad, la montajista es menor que yo, o sea, y muchas veces que hablábamos del proyecto, el consejo era, ustedes tienen que buscar un montajista con canas, alguien mayor, alguien que tenga, o sea, todo el mundo nos subestimaba, no sé si porque éramos mujeres también, pero nos subestimaban y eso también fue un reto, o sea, dijimos, esto lo vamos a hacer como queramos. Ujú, Y le hicimos como fue y nos fue bien. O sea, como que estuvo, además, si te das cuenta, es una película que está construida el 80% con material casero, cámaras caseras. Una película súper incómoda, súper intimista. Y esa película estrenó Berlín, ganó el premio La Paz, estuvo en 3 festivales clase A, en más de 100 festivales. O sea, le fue increíble. Y eso es porque yo siento que el espectador premia la honestidad. Más que si la cámara está así en un plano majestuoso, ¿no es cierto? Que eso también yo disfruto y gozo porque soy cineasta, pero este tipo de película era diferente. Eso. Volviendo Ajá, a la habitación propia ajá. y al desarrollo de la película, Ujú, entonces tú propones un diálogo que empieza a desilvanar como un ovillo. ujú, No sé si eso es el montaje o la verdad de cómo sucedieron los hechos, pero vas teniendo, a medida que crece la información exterior ujú. hacia ti, una mayor confrontación con ella. Sí. ¿Y qué es lo que era ella? Porque quienes nos están viendo, no, probablemente muchos no han visto la película. Y si lo contamos tampoco importa, porque la película vale mucho más que esta conversación, digamos, eso que está fuera de dudas. Yo no creo en los spoilers y esas cosas gringas que nos dicen. Las películas son las películas. Se puede hablar de ellas sin Sí. problema. ¿Qué es lo que tú empiezas a tratar de
tirar de ella y quién era ella realmente para que quienes nos están viendo entiendan cuál era el papel de ella en la DINA y en el gobierno de Pinochet. Bueno, mi tía fue secretaria de Manuel Contreras y Manuel Contreras era mano derecha de Pinochet y el creador de la policía secreta de Pinochet, o sea, es el ser más siniestro de toda la historia de esta maquinaria del horror que tuvo la dictadura, ¿no es cierto? Y mi tía igual trabajó de secretaria para otras personas, secretaria, porque claro, ella siempre me dijo que era una simple secretaria. Y sabía inglés, ¿no? Y sabía inglés, entonces cuando le empiezo a preguntar qué hacía la simple secretaria, tenía cursos de tiro al blanco, tenía cursos de maquillaje para infiltrarse en los bandos comunistas, y esta simple secretaria iba casa por casa preguntando quién vivía ahí, que no sé qué. Entonces, claro, yo hasta el día de hoy no sé qué tan culpable es mi tía. Yo no sé si ella era la que envolvía los cuerpos y los tiraba al mar, si era la que torturaba, si era esta simple secretaria, si era la que apretaba el gatillo, si era la que... No sé exactamente qué es verdad y qué no es verdad. Lo que sí sé es que ella fue parte de una maquinaria, fue parte de un engranaje que hizo desaparecer mucha gente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay un libro de Guerrero, de Manuel Guerrero, que se llama La sociología de una masacre. Y me acordé de mi tía porque decían que la primera como base de datos de la policía secreta, cuando fueron a capturar a gente de izquierda, la primera base de datos se hizo yendo casa por casa, preguntándole a la gente, ¿alguno de sus vecinos escucha a Víctor Jara? ¿Escucha a Violeta Parra? ¿Escucha Inti Illimani y Quilapayún? O sea, música de la izquierda. Y así se hizo la primera base de datos. O sea, por una intuición de que sí, mi vecino escucha Yapu, no sé. En una terapia del shock que, si se recuerda, de septiembre a diciembre del año 73 capturan más de 100.000 personas. Todos los ministros, por supuesto, de Allende son puestos presos en la isla de Dawson. Y estas 100.000 personas son apresadas. Muchos de ellos los empiezan a soltar y muchos empiezan a ir al exilio. Sí. Bueno, como la propia Isabel. Pero también hay mucha gente que bajo tortura dijo cualquier nombre. O sea, a lo que voy es que hoy en día había que decir algo. Y hoy en día sabemos por la comisión Valech y Rettig, que fue como una comisión de la verdad en Chile, el 70% de las víctimas no pertenecía a ningún partido político. Ese es el horror. Ese es el horror que a mí me cuesta perdonar. Porque, bueno, yo no tengo nada que perdonar. A mí personalmente no me hicieron nada, pero eso es lo que para mí es inconcebible, que como no fueron torturas como, o sea, no fue como, ya, no me gustan esta gente, la voy a esconder acá y listo. No, las torturaron de la peor forma que te puedas imaginar. Fue muy psicópata, muy perverso. Que hicieran al padre violar a la hija y la mamá mirando eso. ¿Qué es eso? Es algo muy perverso. ¿Sí? Que a las mujeres las torturas eran con ratas en las vaginas, violadas con perros. Sí, o sea, cuando yo leí todas las declaraciones, yo decía, a ver, no, yo hasta aquí no más llego. O sea, yo ya no puedo darle ningún salvavidas más a mi tía. Independiente de que no sé qué tanto hizo ella, perteneció a esto. Y esto fue muy oscuro en el fondo. Entonces, también siento que cuando yo me junté con las víctimas y yo les pregunté si a ellas les gustaría que mi tía les pidiera perdón, me quedaron mirando y me dijeron, es que lo que hizo tu tía es imperdonable. Sin perdón y olvido. Nosotros lo único que queremos de tu tía es que nos digan dónde están los cuerpos. ¿Sí? O sea, cuando yo logré entender lo que significa la herida de una desaparición, porque es una herida que no se acaba nunca, porque pasa generación tras generación, y los nietos conmemoran todos los años al abuelo desaparecido, todos los años ven llorar a no sé qué, o sea, es un trauma transgeneracional, y es una herida que no acaba porque toda la vida estas personas tienen la esperanza de que aparezca. Toda la vida están esperando que suene el timbre a la casa y que les digan, mira, perdió la memoria, está en tal parte. Entonces, cuando logré entender esa herida, yo ahí dije, yo ya no puedo ayudar más a mi tía. Entonces, ese quiebre que se dio porque, bueno, cuando mi tía se escapó me dio la libertad de poder investigar, estudiar la historia de Chile, me puse a ver documentales, a leer, juntarme con periodistas, con abogados, con víctimas. Se me vino la historia de Chile y yo dije ya no más. Y hablas con ella en una última
Sí. llamada y ahí se suspende la conversación y inicia el camino de tu película. Sí. Que para no seguir contando, digamos, las infidencias, abrámonos a lo que pasa después de que uno estrena una película así o se atreve a desafiar, si se quiere, ese pacto de silencio que hay en todas nuestras sociedades y que creo que tiene que ver profundamente con nosotros, porque lo que hemos elegido hoy tiene que ver con ese pasado, así como Cast tiene que ver con ese pasado, De la Espriella tiene que ver con ese pasado, no solo por haber sido asesor de los paramilitares hace 25 años o 20 años en esa discusión, sino porque hace parte de una continuidad histórica que hoy se quiere instalar de nuevo entre nosotros, que quiere convencernos de que todo eso fue un invento, de que todo eso es un delirio de una gente que está loca y que se inventó una cantidad de crímenes, como si las imágenes, las declaraciones, las fuentes no estuvieran allí. En Colombia, por ejemplo, los enemigos acérrimos de la Comisión de la Verdad y de ese informe hacen parte del grupo de la Espriella y es lo que quieren hoy empezar a borrar también. Y la Entonces, JEP ¿qué también. te pasa? Y la JEP, ¿qué te pasa a ti cuando dices, bueno, ya terminé esto y esto sale? ¿Qué te pasa a ti? Bueno, un buen porcentaje de mi familia me dejó de hablar, obviamente. ¿Sí? Así que ahí... Se produjo otra herida. Sí. O sea, a ver, sí, no, porque por un lado dije, voy a hacer una cirugía familiar y ya está. Total, esta gente que me dejó de hablar son mis tíos abuelos, son gente más grande, sus hijos que tampoco compartía tantos valores, eran medios homofóbicos, medios clasistas y todo, entonces ya está. Pero a mí realmente lo que me dolió de esa fractura familiar fue que como que se desquitaron con mi mamá con esto. ¿Sí? Yo me vine a vivir a Colombia, me puse a mostrar la película por el mundo, a usar la película para espacios de reparación, ¿sí? Para hacer trabajo de memoria, es parte del colectivo Historias Desobedientes, entonces hacemos hartas acciones vinculadas a la memoria, pero que se hayan desquitado con mi mamá, que todos sus hermanos y todos le hayan hecho como la ley del hielo. Después a mi mamá le empezó un cáncer. A ver, que yo hasta le dije a mi mamá, me siento hasta culpable de todo esto que te está pasando. Y mi mamá me decía, no, a mí tu película me sacó la venda a los ojos. Y para mí, el personaje de mi mamá es el personaje más importante de la película, porque mi mamá siempre fue pinochetista, de derecha, conservadora, qué sé yo, bla, bla, bla. Y cuando yo estaba haciendo la película, yo le decía, ya, hoy día me junté con un abogado, me contó esto y esto y esto. Mira, me dieron este libro y la veía ella leyendo. Entonces ella se estaba haciendo una investigación en paralelo conmigo y lo íbamos conversando, todo el proceso. Entonces cuando yo al final, no sé, se pegó un comentario y yo le dije, pero es que tú eres pinochetista. Y ella me dice... No, yo soy de derecha y me voy a morir siendo de derecha, pero yo ya no soy pinochetista. Para mí eso fue una gran transformación, porque ella se dio cuenta que ser pinochetista era avalar crímenes de lesa humanidad. ¿Sí? Ella ya dejó de ser negacionista, que finalmente esa es la bandera de lucha de la derecha, por lo menos en Chile, súper negacionista. ¿Sí? Tergiversan el relato. De la derecha mundial. Mundial, claro. Sí. Y hoy en día lo que está ocurriendo con un presidente como Kast, primero desmantelaron la unidad de búsqueda, que en Chile no existía unidad de búsqueda, la creó recién el gobierno de Boric, 50 años después de la dictadura. Se encontraron cuerpos, 50 años después, Kast lo desmanteló. Como ahora acaba de anunciar de la Espriella que sacaban todos esos. Ajá. Y por ejemplo también esto de buscar el ADN para buscar a los niños expropiados, lo cerró. Y como si todo eso no fuera terrible... Kaise, que era el otro candidato más extrema derecha que Kast, quiere hacer el Museo de la Verdad. Como si el Museo de la Memoria no dijera la verdad. Y cuando le preguntan, ¿pero de qué va ese Museo de la Verdad? No, para instalar, casi que el discurso de instalar que Allende era un terrorista. Y uno dice, ya, no. Chile y Colombia no se cansan. Fueron los grandes laboratorios del neoliberalismo en América Latina. El neoliberalismo desde los años 70 instala estas dictaduras en el Cono Sur para empezar ese experimento. Son muchos los economistas chilenos los que van a estudiar con Milton Friedman en Chicago y que de alguna manera empiezan a traer esas ideas neoliberales a América Latina y a Colombia, por supuesto, también llegan de una manera muy fuerte. ¿Qué pasa en una sociedad como la chilena que nos produjo tanta esperanza
desde 2017, 18, cuando empiezan los estallidos, las mujeres salen a la calle, se crean las tesis, por ejemplo, que son mujeres que yo creo que nos causan a todos una profunda admiración con ese, digamos, desafío al patriarcado, porque el patriarcado es el problema en todo esto, no nos podemos olvidar de ello. ¿Qué pasa en esa sociedad para que se produzca la posibilidad de cambio, que ya hablaremos de ese cambio, y de lo que a Boric le faltó o no le faltó, o fue demasiado obediente? ¿Qué pasó en esa sociedad para que 7 años después de todo ese momento, otra vez la sociedad haya dicho hay que volver a un momento anterior que fue tan plausiblemente horrendo y horroroso como lo estás contando tú? Bueno, es que lo del estallido me da una doble sensación, porque por un lado, imagínate que yo viajé a Chile el 19 de octubre, porque yo estoy de cumpleaños el 19 de octubre, y aterrizo en Chile y llamo a mi mejor amiga y le digo, oye, ¿qué vamos a hacer para mi cumpleaños? Y me dice, amiga, estamos en toque de queda. ¿Qué? Esa palabra solo me sonaba a dictadura. Me dice, sí, es que ayer los estudiantes evadieron el metro y todo. O sea, estuve la primera semana del estallido en Chile. Y fue una de las cosas más hermosas que he vivido en mi vida. La verdad es que fue hermoso ver cómo Chile despertó de un sistema que era una olla a presión, que yo sabía que en cualquier momento se iba... Y yo me fui de Chile por ese sistema. ¿Sí? Yo me fui de Chile porque dije, no me lo aguanto. ¿Por qué tengo que estar pidiendo un crédito para comprarle los dientes a mi abuela? ¿Por qué tengo que pedir un crédito para esto? ¿Por qué para esto? Y endeudar por estudiar, endeudar por todo. Entonces ya estaba agotada de ese sistema. Y entonces yo dije, esto fue hermoso, me da risa ver a la gente con las camisetas de todos los partidos de fútbol, pero son todos amigos. Hubo como un ritual donde empezaron a quemar las banderas de la izquierda y de la derecha. En verdad lo que se quemó fue la clase política, que entró al juego de la transacción a la democracia y no cambió el modelo, ¿sí? A ver, que a mí me gustó el gobierno de Bachelet, el de Boric y todo, pero finalmente todos terminaron jugando las reglas del juego que estaban impuestas desde la dictadura. Así eso es lo que se criticaba, ¿no? Y la cosa artística que salió fue, pero precioso. Toda la gente haciendo performance, las 1000 guitarras de Víctor Jara. Me acuerdo en algún momento que salgo y estaba en pleno centro de Santiago, 1000 guitarras cantando el derecho de vivir en paz, y miro y toda la gente llorando. O sea, eran unas catarsis locas que se vivían en la calle, que fue hermoso. Luego, corte A, estoy acá en Colombia, no sabía qué hacer, porque dije, está pasando todo esto, porque en paralelo a esto hermoso se estaban violando los derechos humanos terriblemente. Más de 400 personas perdieron sus ojos, violaciones en las comisarías y mucho montaje en la policía, y empecé a bajar videos y logré bajar como 100 videos de violencia de la policía y 50 videos de montajes de ellos. O sea, eso era el pan de cada día. Se veían así encapuchados que iban a hablar con la policía, se ponían la capucha y iban a romper, y eso yo lo vi con mis ojos, está grabado, ¿sí? Eso existió. Entonces, corte, yo me pongo a bajar todos los videos, lo mando a Human Rights, lo mando a la ONU, lo empiezo a mandar a todos lados para que se sepa, porque digo, bueno, en la dictadura el horror no quedó tan registrado, excepto de la película La ciudad de los fotógrafos, hay imágenes, obvio, pero acá todo el mundo con el celular mirando, había mucho video. Y sin embargo, al otro día los empezaron a bajar. Corte, llegó la pandemia, corte, todos los que estuvimos en la calle somos criminales. Eso es lo que se instaura. Hoy en día, yo voy a Chile y digo, y el estallido social, todos me dicen, ay, pero si eso pasó hace tanto tiempo. Pero ¿cómo? Si todavía no han reparado a nadie de las que perdieron sus ojos. ¿Sí? O sea, la cantidad de personas que quedan... Y de hecho, eso no es lo más triste. Lo más triste es que muchas de esas personas que perdieron sus ojos, como no recibieron reparación, se han suicidado. Vamos como en el 15 suicidio. Eso me parece muy terrible. Esa juventud quedó sumergida. Es que esta es una generación que está muy golpeada. ¿Por qué? Porque, como te decía, antes del golpe de Estado, Chile tenía educación pública. Gracias a eso tuvimos al MBL, tuvimos un montón de artistas importantes. Luego vino, como se privatizó todo, vino la generación de mi papá, que no salió a protestar y a marchar porque les daba miedo. Luego vino mi generación y somos la marcha los pingüinos. Yo tengo la misma edad del presidente Boric. Nosotros estuvimos en la calle marchando por la educación pública de calidad, bla, 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 bla. El estallido social es nuestra generación. Somos la generación de los endeudados.
porque existe el crédito aval del Estado, que el Estado es tu aval para pedir un crédito, que no se pide en pesos, se pide en UF. Entonces la deuda es mucho más grande, es como comprarse casas, autos. La gente está endeudada por 30, 40 años por haber estudiado. Terminas pagando 4 veces lo que salió tu carrera. Kast, hace 2 semanas, se metió a las cuentas de todos los que debían plata y le sacó todo. La gente ahora no tiene cómo pagar el colegio, cómo comer, cómo pagar la luz, nada, le sacó todo. Entonces, esta es mi generación, y que además de que despertamos a la sociedad, ahora somos los criminales. Porque lo único que se mostraba en la televisión, que también ocurre acá, obviamente, lo único que se mostraba en la televisión era un tipo vandalizando. Entonces, todos los que estábamos en la calle somos vándalos. Y eso es lo que hoy en día está muy instaurado. Tú cada vez que hablas del estallido social, la gente de derecha le puso el octubrismo, como menospreciando a esta gente, ¿no es cierto? Entonces es muy fuerte porque ahora la gente no quiere salir. Además, Kast se le ocurrió crear una ley antivándalos, que incluso esa ley, que si tú haces un bingo en tu casa, si se sospecha de que son vándalos, les quitan los pocos derechos sociales que tienen. O sea, nadie quiere salir ahora. Entonces, tienen miedo. Obvio, sí, ese es el gobierno del miedo hoy en día, ¿no? Entonces es muy frustrante. Pero si ponemos pausa a ese elipsis que hiciste y volvemos a hace 4 años, todo parecía perfecto. Es decir, alguien de tu generación fue presidente, Ajá. El grupo generacional llegó al poder. Sí. ¿Cuál es tu lectura de eso? Que yo sé que no es fácil, es muy fácil sentarse a decir, no hicieron lo suficiente. Pero ir contra unos poderes tan establecidos, tan estructurados, con capturas de mentalidad tan fuertes, no es tan evidente. Hubo un primer momento en donde muchos consideramos, a lo mejor equivocadamente porque no conocemos lo suficiente, que la Constitución o la propuesta constitucional fue equivocada porque se concentró mucho en lo identitario y eso hizo que la sociedad echara para atrás. Pero bueno, eso tiene discusiones. ¿Cuál es tu lectura de ese momento de esperanza, de promesa? Bueno, llegó un aliento, un aire de verdad de algo distinto. ¿Y qué es lo que pasó para ti que has perseguido la realidad de tu país estos 4 años? A ver, entre la suma y la resta, a mí me representó mucho el gobierno de Boric, ¿sí? Y me encantó mucho de lo que hizo, ¿sí? Sobre todo por haber creado este Ministerio de la Mujer, donde no sé cuántos millones, no sé cuántas teletones se juntaron a propósito de los hombres que les debían a los hijos, los deudores de pensión, de protección a la mujer, a la diversidad. O sea, realmente fue un gobierno feminista, ¿sí? Hubo un tipo que fue un tipo del gobierno que hizo una violación y qué sé yo, y hoy en día todos los de la derecha dicen no fue feminista porque protegió. Tú decís, bueno, ese tipo está en la cárcel ahora, ¿sí? Lo metieron en la cárcel en ese gobierno, pero finalmente cómo se van tergiversando los relatos, ¿no es cierto? A mí me representó mucho, por ejemplo, cuando pasó lo de las elecciones de Maduro. Yo vi que violaban los derechos humanos en Venezuela y a mí me gustó que Boric dijera que no está con Maduro. Es que entonces ahí uno se separa de lo que es comunismo a lo que es progresismo, ¿no es cierto? O sea, Boric gobernó en un sistema capitalista. Lo que pasa es que le dio un bálsamo a las familias que estaban más precarizadas, le dio un bálsamo a las diversidades, le dio un apoyo a las mujeres, ¿sí? Se trabajó mucho la paridad. O sea, la verdad es que en la suma y resta a mí me encantó el gobierno de Boric. ¿Cometió errores? Muchos. Como todos. Como todos. Pero yo no lo condenaría por esos errores porque él tiene que negociar con los dueños de Chile. El 1% del país es dueño del país, ¿sí? Cuando uno mira quién es el dueño de Home Center, cuál es el dueño de Falabella, el 1% de Chile es el dueño del país. Kast pertenece a ese 1%. Entonces, que él haya tenido que negociar, normal, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, salió una ley Naim Retamal, que yo eso estoy furia porque haya salido, que es una ley de gatillo fácil, que si un policía te pide que me muestres tu cédula y no quiere, y si quiero te disparo. O sea, como que está blindando a la policía a ser más corrupta o a ser más permisiva en muchas cosas. Entonces, no estoy de acuerdo. También cuando murió Piñera, bueno, pero esto es muy personal, murió Piñera. A mí me molestó el discurso de Boric, porque Piñera sí, en su gobierno se cometieron un montón de violaciones a los derechos humanos y Boric hizo un discurso como que fue el gran presidente y no hizo nada malo. A mí me molestó el discurso. Dije, ¿qué le pasa a este tipo? Entiendo
Que cuando ya está en la cosa política te toca hacer así, pero a mí me molestó. Entonces, si empezáis a sumar cositas, sí, hay muchas cosas que no me gustaron. Y, por ejemplo, en el gobierno de Boric se iba a condonar el CAE, este crédito que tiene a todos los estudiantes endeudados. Se iba a condonar. Entonces, muchos dejaron de pagar. Y lo tiraron una vez al Congreso, otra vez, y todo el tiempo la derecha lo rechazaba. Obvio, si el negocio de la educación es de la derecha. Bueno, el de la salud, todos los negocios son de ese partido político o de extranjeros. ¿Sí? En Chile, por ejemplo, tenemos una carretera que es maravillosa, que uno dice, uy, qué país más moderno. Pero cada ciertos metros en el auto te suena tac, tac. Cada tac son no sé cuántos dólares. A fin de mes te llega la cuenta por usar esas carreteras. Las carreteras no son chilenas, son españolas. Entonces ahí tú te das cuenta y uno dice como, a ver, ¿cómo puede ser un sistema tan neoliberal? Porque yo digo, me da lo mismo pagar por las carreteras, total no pago por salud. Pero no, sí pago por salud. O bueno, no pago las carreteras, pero no pago por... No, sí pago por educación. Entonces, finalmente te das cuenta que lo que pudo hacer Boric avanzó un montón, pero no pudo condonar la deuda. Lo que sí hizo es que creó un nuevo sistema de endeudamiento, pero no es tan depredador como el anterior, sino como, no me sé el detalle, pero es algo que un 1% de lo que tú ganas por tantos años, una cosa pagable, ¿no? Pero educación pública en Chile, si tú lo comentas a cualquier chileno, te dicen, no, si nosotros no somos comunistas. Lo público es ser comunista. Lo público es sinónimo de ser comunista porque no conocen Dinamarca, Suecia, Alemania, España, Francia. Entonces, claro, la gente se cierra a decir comunista, Cuba, Venezuela, no queremos eso. El huevo de la serpiente incubó 4 años, como en la película de Bergman, y resultó que la reacción fue tremendamente violenta. Es decir, quien terminó siendo el ganador no era... Yo no creo en las opciones moderadas, pero hay quienes quieren convencernos de que hay opciones más moderadas. Pero el hijo y el nieto de un nazi en el poder otra vez es un símbolo tan fuerte como el que tenemos hoy en Colombia, que es alguien que estuvo cerca a los mafiosos, a los narcotraficantes, a los paramilitares. Es decir, ya elegimos a uno de sus representantes. No nos bastó con que la clase política estuviera aliada a ellos, sino que ya pusimos a alguien ahí. ¿Qué quiso decir eso para ti y por qué crees que esa reacción se produjo de esa manera en una sociedad que estaba viendo ciertas luces? Sé que no es fácil de explicar. Pero igual, a ver, que Colombia toda la vida ha gobernado la derecha o la clase política tradicional. Que haya llegado Petro, eso fue algo muy... Fue un paréntesis en la historia. Entonces, no es que... O sea, hoy en día la izquierda es mucho más que antes, eso sí es seguro, ¿no es cierto? Ahora se ve una mitad sólida. Y yo creo que influye mucho la desinformación. Yo creo que hoy en día esa es la bandera política. El que tiene la plata tiene el poder de mover todos los medios de comunicación, tener millones de bots tergiversando la información. O sea, sin ir más lejos, el señor que vende el mercado en mi casa me estuvo convenciendo de que Cepeda era guerrillero. Y yo lo escuché, obvio, lo escuché. ¿Y a usted qué le dijo eso? No, si es guerrillero, él va a poner el sistema socialista. Y él me lo dijo con una convicción y una seguridad. Y yo le dije, ¿le cuento la historia de Cepeda? Y le expliqué a su papá que era de la Unión Patriótica, qué sé yo, lo asesinaron, bla, bla, bla. Él se fue al exilio, se educó allá, no sé qué, llegó acá, estuvo en los acuerdos de paz. La foto que usted me está diciendo, la foto en La Habana. Y me quedó mirando y me dijo, pero igual va a instaurar el socialismo de Venezuela. Y yo le dije, ¿quién le dijo eso? Y yo le dije, ¿usted se leyó algún proyecto? Las 4 hojas de Abelardo, se leyó yo creo que las 400 de Cepeda no se las leyó. Yo le voy a explicar cuál es el modelo que quiere tener y se lo expliqué de buena forma. Pero él no me preocupa. A mí me preocupa que la mayoría de la gente es como él. ¿Y en Chile? No, en Chile también. En Chile también. Pero es que en Chile también, además, se instauró muy fuerte que Chile se caía a pedazos. Cuando todos veíamos que los números no decían eso. Pero la prensa, todo el tiempo uno prendía la televisión, crímenes, migrantes, crímenes. Entonces, la campaña de Kast era que él, el día en que se posicionara presidente, iba a sacar 300.000 migrantes. Una cosa falsa, pero toda la gente que estaba aburrida del miedo votó por él y hoy en día no salió ningún migrante. Y cuando le preguntaron por qué no cumplió su promesa de campaña, él dice, es que eso era una metáfora. Entonces una persona que
Acá también lo acaba de decir, usan los mismos términos. No, es que lo de destripar era una metáfora también. ¿Cómo se llama? Fue cuando yo vi todo el paso a paso de Abelardo, era lo mismo que es un o sea, directo, ¿no? desde el vidrio dando un discurso que acá uno lo puede entender porque acá sí han matado candidatos, pero en Chile jamás. Entonces también uno decía, ¿qué hace esta Barbie detrás de eso? Porque eso en Chile era raro, ¿no es cierto? El que este gobierno está pésimo, tiene todo quebrado, eso es parte del paso a paso. Lo mismo que hizo Trump, lo mismo que... Sí, o sea, lo mismo. Está todo quebrado. Entonces, como está todo quebrado, vamos a tener que empezar a fusionar ministerios. ¿Para qué? Como se dice acá, como dice la vendedora de rosa, mecatearse la platita, ¿no es cierto? Entonces, vamos a reducir Entonces, una persona que quiera unir en un ministerio la cultura con el deporte es una persona que cree que eso es un hobby. Uh-huh. Estoy de acuerdo. No le importa la cultura. No le importa. A Kass le preguntaron sobre la cultura y él habló de ir a ver a sus hijos las actuaciones en el colegio. O sea, es un desprecio. Es un desprecio, claro. Quisiera, antes de ir a la última pregunta, antes de eso, quisiera preguntarte, entonces tú has visto el futuro, o ustedes han visto el futuro, ya llevan 7 meses de este gobierno. ¿Qué se ha producido en la sociedad chilena después de la llegada de Kast? Es decir, todo el mundo cree que todo está perdido, mucha gente se pone muy pesimista y resulta que las sociedades tienen respuestas y que la gente tiene respuestas. A pesar del miedo, me imagino que es muy, muy grande en Chile. ¿Qué es lo que se está produciendo hoy en Chile como respuesta a ese sentido? Bueno, con los que yo hablo, ¿no? Bueno, los pocos con los que yo hablo que votaron por Kast, todo el mundo está arrepentido de haber votado por Kast. O sea, no voy a dejar de hablarle a alguien porque votó por Kast, pero me lo han dicho abiertamente que están arrepentidos porque todo lo que prometió fue una mentira. Al contrario, o sea, dijo no iba a tocar los de derechos sociales, los tocó todos. ¿Sí? O sea, quitarle el almuerzo a la gente, a los niños que van al colegio, es una cosa tan miserable. Redujo educación, lo poquito que teníamos, chao todo. O sea, fue un gran avance tener las 40 horas laborales, ahora lo volvieron a subir a 52. Tienen una mega reforma que de ser aprobada se les va a ir no sé cuántos millones al 1% más rico y la justificación es que ellos van a dar más trabajo. Eso no ha resultado ninguna, o sea, no hay una evidencia en ninguna parte del mundo que del Estado le demos al 1% más rico, porque no. Porque ellos redistribuyen. Claro, hoy en día, después de 6 años, 7 años, es la primera vez que tenemos la baja laboral más grande. El desempleo más grande. Sí, exacto. Entonces, si te das cuenta, hay una desilusión constante, la gente no quiere salir a marchar por miedo, no quiere salir a protestar. La gente tiene mucha rabia, porque imagínate, después de un estallido social que quisimos cambiar las cosas, o sea, estamos peor que antes. O sea, ahora el lema es como, estábamos mejor cuando nos caíamos a pedazos, ya que la campaña era Chile se cae a pedazos, ahora todo el mundo dice, estábamos mejor cuando nos caíamos a pedazos. Entonces, hay una desilusión, a ver, que en Chile no es primera vez que llega la derecha. En Chile todos los gobiernos han sido uno de derecha, uno de izquierda, uno de derecha y uno de izquierda, pero es primera vez que tenemos una extrema derecha. Entonces, todas las políticas públicas, claro, después de Pinochet, pero eso fue, él se autoproclamó presidente. Pero por eso es más terrible que haya sido votado democráticamente esta extrema derecha. Entonces, hoy en día tenemos como esa sensación de estar siendo saqueados, todo el mundo está mirando esto, que sí, no, vamos a cerrar esto, vamos a abrir esto, vamos a cerrar esto, vamos a abrir esto. Todo lo que es cerrar es derechos sociales, todo lo que es abrir es beneficio al 1% más rico del país. Entonces, privatización tenaz. Entonces, hoy en día la gente lo ve. Todos los días lo ve en la noticia, cada vez que hablo con alguien de Chile, hola, ¿cómo estás? Y todo, no, mal, es que todos los días hay una noticia peor que la de ayer. Lo único bueno de hoy es que la noticia de hoy no es peor que la de mañana. O sea, es una cosa loca que con el que hablo está como con esa sensación de desilusión, como que ya nadie quiere salir a marchar, nadie quiere hacer nada. Realmente la derecha venció, porque venció el ánimo, los afectos, las aspiraciones, venció en todo eso finalmente. Entonces, hoy en día lo que yo siempre digo, que finalmente el mal más grande que tenemos es esta poca conciencia de clase, ¿no? Esta gente pobre con alma de multimillonario.
o arribismo, dicho de otra forma, eso finalmente yo siento que es el cáncer de nuestras sociedades, porque hay gente que no se informa, que no se educa, o se educa por TikTok, ¿sí? Que no se educa, que no lee, que no proyecta, que no discute, o simplemente la gente que dice, no, no me gusta hablar de política. Para mí todo eso son un problema. Porque a pesar de que crearon un himno para todos nosotros, ustedes, que se llama ¿Por qué no se van? Sobre el arribismo. Pero yo quería terminar la conversación pensando en una posible vía de escape, de esperanza, de fuerza, que precisamente es lo que te ha traído aquí, y es que haces parte de un colectivo de personas en América Latina que han conformado algo que llaman historias desobedientes. Es decir, desde lo micropolítico, desde lo familiar, empezar a desactivar todos esos fantasmas que ahora quieren borrar para que se crean. En Argentina es muy impresionante, ahora me hablabas, yo he visto los videos de mujeres jóvenes como tú que salen, o hombres, diciendo el crimen que cometió su familiar y después diciendo, bueno, yo soy su hijo o yo soy su hija. Sí. Y yo estoy dispuesta a señalarlo y a decir que eso no estuvo bien. ¿Qué es ese colectivo y cómo eso puede empezar a activar una imaginación distinta en América Latina? Porque yo sí creo que si la batalla es cultural, tenemos que tomarnos en serio este asunto de las personas que hacen documental, que hacen cine, que hacen literatura, no porque eso sea una evasión, sino precisamente porque eso es lo que puede mantenernos conscientes de lo que hemos vivido y de un sentido de horizonte y de futuro distinto. Bueno, antes de llegar a los desobedientes, creo que es muy importante decir que cuando salió en Chile el gobierno de Kast, lo bueno de todo esto malo es que las izquierdas nos empezamos a organizar. Ahora hay distintos tipos de seminarios del Frente Amplio, del gobierno de Boric, de distintos tipos de izquierda, ni siquiera como del gobierno pasado, sino que todo el mundo se está mirando las caras y decir, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cómo competimos con una maquinaria? Porque sabemos que todo esto es financiado por Estados Unidos, ¿sí? O sea, ¿cómo competimos contra esto? ¿Cómo hacemos pedagogía? Entonces, dentro de toda esta crisis, siento que lo bueno es que nos va a permitir volver a encontrarnos, volver a encontrar un lenguaje de decir, a ver, ¿cómo le enseñamos a la abuela esto? ¿Cómo le enseñamos a la señora de que le compran el voto con un tamal? ¿Cómo podemos llegar a ese tipo de personas? Entonces, de la crisis yo siento que también pueden hacer una luz importante para el futuro. Y el colectivo Historias Desobedientes para mí fue eso. Porque yo cuando estrené mi película, yo decía, soy la única en el mundo enfrentándome con mi familia. Y bueno, los secretos de mi familia son los secretos de mi país. Entonces, yo decía, estoy sola. Y cuando conocí el colectivo que nació en Argentina el 2017 a propósito del 2x1 que hizo Macri para liberar a los criminales de la dictadura, los hijos de los criminales salieron a marchar. Los hijos se empezaron a juntar con las madres de Plaza de Mayo. Ellos empezaron a hacer pequeñas acciones. Luego nos sumamos los de Chile, luego Uruguay, Paraguay, Brasil, España, Alemania, y ahora somos un colectivo internacional que además de hacer acciones concretas en congresos, seminarios, espacios de memoria, también hacemos cine, también hacemos teatro, también hacemos, bueno, no yo, pero hay distintas producciones culturales. De hecho, justo ahora, No me mires, o sea, No mires, es una obra de teatro que está en Barcelona ahora y que le ha ido súper bien y va a estar en Madrid, en distintas partes. Entonces, lo bonito es que nos hemos encontrado entre desobedientes de distintas disciplinas y nos colaboramos entre nosotros para tener distintos tipos de producción cultural, desde realidad virtual, realidad aumentada, teatro, cine, etcétera. Entonces, eso ha sido bonito porque nos permite mostrar una obra, sensibilizar a la gente desde el arte. Sabemos que el arte es una inversión para el futuro, para generar personas más sensibles, empáticas, trabajar la identidad, para la gente que cree que el arte solo es entretención o que solo... Decoración. Que es un hobby. No, esto es un trabajo mucho más profundo y nos permite hacer espacio para mostrar nuestros trabajos y poder hablar con un público. O sea, a mí me pasó hablando del colectivo en Medellín. Al final de la función se me acerca una chica y me dice, ¿yo podría ser desobediente? Y yo le digo, ¿cómo? ¿Por qué? Y me dice, porque mi familia mandó a matar a otra familia por narcotráfico. Y yo dije, uff.
No lo sé, porque nosotros, la mayoría de los desobedientes, somos descendientes de criminales de las dictaduras o del holocausto nazi. Pero ¿por qué no? ¿No es cierto? Pero ahí nos permitió como abrir la cabeza y decir, mira, que en Colombia los desobedientes pueden venir de distintos actores. En Chile o en Argentina y todo el Estado fue un Estado terrorista. Pero acá sabemos que hay... Bueno, aquí también. Acá también. Pero acá es mucho más complejo, ¿no es cierto? Claro. Es mucho más complejo. Entonces, a mí ese colectivo me ha servido una cosa de tener un discurso político detrás de lo que hago, ¿no es cierto? Y un discurso ético, que eso es importante porque yo no podría haber hecho otra película y darle la cara a la gente si esa película no me hace ser una persona consecuente con mis valores. Yo la película que hice o las películas que hacemos con el colectivo, lo que más trabajamos es la consecuencia de nuestros principios, de nuestra ética. Y eso nos permite llegar con libertad a espacios de memoria, mirar a los ojos a las víctimas. Si bien no nos vamos a reconciliar rápidamente porque los políticos generalmente usan la palabra reconciliación para dar rápidamente vuelta a la hoja y mirar el futuro sin reparar a nadie. Nosotros nos acercamos como espacios de reparación, pero nosotros exigimos que haya verdad, justicia y reparación y ahí nos vamos a reconciliar, ¿sí? Entonces a mí al principio me chocaba porque en el colectivo decían, nosotros no nos reconciliamos, pero me chocaba eso, pero ahora lo entiendo, ¿sí? Entiendo que es verdad que para una víctima que perdió a su hijo, decirle, venga para acá, reconciliémonos, no es tan así. Esto es mucho más complejo, mucho más profundo y por eso yo siento que en Colombia la Comisión de la Verdad es tan importante, porque sí se generaron espacios, o la JEP. Lo que ocurre en la JEP no ha existido en ninguna parte del mundo. Así es. Que uno vea a un victimario, mira a los ojos a la víctima, la aporte con verdad, le diga por qué mató a su familiar, dónde lo mató, que le dé la verdad. Que eso es lo que piden en mi país, verdad. Y que además se arrepienta y que además pida perdón. O sea, eso, lo que ocurre en este país es una cosa muy loca, porque además ocurre en medio de una guerra que no ha acabado, ¿no es cierto? Entonces, para mí la JEP y lo que hizo la Comisión de la Verdad es de mucha admiración y yo cada vez que estoy en el mundo hablando de mi experiencia con las justicias transicionales, yo Colombia lo tengo en un pedestal solo porque la JEP me parece que es algo único y muy especial. Pues, querida Lisset, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti por estar aquí. Gracias por estar en Colombia, por la película que hiciste, por la fuerza que tienes. Y por volverte una desobediente más. Gracias por esta conversación. Gracias a ti por la invitación. Y a ustedes miren que la desobediencia civil existe, no es solamente una pose, existe en indagar, en proteger la memoria, en defender la verdad, en seguir resistiendo a que nos impongan un relato unívoco según el cual aquí no ha habido muertos, como decía en alguna frase la novela 100 años de soledad. Aquí sí ha habido violencia. Y aquí puede seguir habiendo ese sentido, pero hoy nos quieren borrar el pasado. No nos dejemos, seamos desobedientes, civiles, pacíficos. No tengamos la razón, pero sí llenémonos de razones. Nos vemos en la próxima conversación pendiente.